Lágrimas y estupideces, de Paul Auster. Era el mes de agosto en Luisiana y había llegado el día en el que mi padre organizaba la fiesta anual para su equipo de médicos internos. No había una brizna de aire y el ambiente estaba cargado de humedad. Yo estaba limpiando el pescado que, junto con la verdura, iba a ser uno de los ingredientes de la sopa. Mi padre prefería ser parco con la comida de su fiesta y echar el resto en el alcohol. Las escamas del pescado brillaban como láminas de mica en el fondo del fregadero de aluminio. En todos los años que viví en casa de mi padre, nunca vi a ninguno de sus discípulos llevarle la contraria. Era un hombre al que más valía no enfrentarse ni hacer enfadar. Le observé a través de la ventana, sentado en la mecedora con su barriga a lo Mr. Peewit, mientras esperaba la llegada de sus jóvenes doctores. Algo había llamado su atención y lo miraba fijamente mientras trazaba círculos en el aire con el vaso. El primero en llegar fue el doctor Hauser. Estuve observando un rato cómo iba y venía alrededor de su mentor. Los demás internos fueron llegando uno a uno, en un lento goteo, por la entrada de coches pavimentada con conchas de ostra. Mi padre y el doctor Hauser estaban debajo de una casita para pájaros de 3 alturas, instalada para albergar a la familia de un martín pescador. Mi padre había oído decir que el martín pescador era capaz de diezmar a una población de mosquitos y por esa razón había puesto allí aquel edificio en miniatura. Uno de los polluelos se había caído del nido y yacía sobre el suelo con el pico medio abierto. Mi padre lo estudiaba con atención y se le notaba que tenía la lágrima fácil después de su segundo gin tonic. Movía la cabeza con tristeza y chasqueaba la lengua en señal de desaprobación. No me sorprendió nada que ordenase al doctor Hauser que volviera a poner al polluelo moribundo en el nido junto a su madre. El doctor Hauser miró hacia arriba, a la casita situada a 5 metros de altura, y luego bajó la mirada hacia el pajarito. ¿Tiene usted una escalera? No fastidie, Hauser. Limítese a trepar por el poste. El doctor Hauser hizo un par de tímidos intentos para trepar por el poste con el pajarito en la mano mientras, a su alrededor, el resto de los médicos respiraban aliviados por haber llegado tarde. Mi padre entró en casa, se sirvió otra copa y volvió a salir. Se situó bajo la casita, haciendo tintinear los cubitos de hielo en el vaso. Traiga el coche junto al poste y suba hacia el techo. ¿Mi coche? Por supuesto, contestó mi padre. Así que el doctor Hauser puso su coche bajo la casita de los pájaros. Debido a su peso, iba dejando huellas sobre el capó y sobre el techo del coche con cada paso que daba. Todavía le faltaba medio metro para alcanzar el nido. Me temo que no se puede hacer más, dijo mientras acariciaba al pobre pajarito. No fastidie, gruñó mi padre. Mi hermano Matt, que tenía 10 años, apareció en ese momento empujando una cortadora de césped. Tenía la camisa color caqui manchada de sudor y llevaba los bajos del pantalón salpicados de briznas de hierba. Matt, dijo mi padre, súbete a los hombros de Hauser. Mi hermano se dio un cachete para matar un mosquito y se dirigió obediente hacia el grupo de internos. El doctor Hauser volvió a subirse encima del coche y mi hermano se las arregló para trepar sobre sus hombros. Menudo espectáculo. Aquellos dos juntos, subidos sobre el techo del coche y oscilando, inestables,
a una con los juncos del pantano que le servían de fondo, y los pájaros volando en círculo por la casita, piando escandalosamente y haciendo pasadas y volando en picado para alejar a los intrusos. Uno de los médicos le alcanzó cuidadosamente el polluelo a mi hermano, que estaba a escasos centímetros de la puerta de la casita. Matt se inclinó hacia adelante y al hacerlo perdió el equilibrio y cayó. Cayeron primero Matt, luego el doctor y finalmente el polluelo. Se oyó un golpe seco cuando chocaron contra el coche para luego caer rodando sobre el suelo de conchas de ostra. ¡Dios! Gritó el doctor Hauser. ¡Ay, papá! Mi brazo. El brazo de mi hermano parecía torcido, doblado como si no fuera suyo. Se tapó la cara con el otro brazo para esconder las lágrimas. Estaba lleno de cortes por culpa de las conchas. Los médicos les atendieron inmediatamente. Uno entró corriendo en casa para buscar algo con lo que entablillar el brazo de Matt. Otro se dirigió rápidamente a su coche para traer el maletín de primeros auxilios. Dos médicos atendían al doctor Hauser. No te muevas, Don, decía uno. Creo que será mejor llamar a una ambulancia. En medio de aquella confusión, mi padre ni se movió. Se limitó a mirar con atención el lugar donde el polluelo había quedado aplastado contra las conchas. Pobrecito pajarito, decía mi padre, mientras se servía otra ginebra. Pobrecito pajarito. Alice Owens Johnson, Blood Mountain, Carolina del Norte.